Los vamos a desplegar de inmediato. Ahí me van a ayudar desde el switch el hashtag con que invitamos a ustedes a que nos hagan llegar sus preguntas urgentes a HBCNN, porque vamos a estar conversando respecto a los posibles efectos económicos que puede tener esta situación de guerra en Ucrania en nuestro país, cuáles son sus inquietudes, así que vamos a empezar a profundizar. Para eso tenemos el contacto a esta hora con Alejandro Alarcón, profesor de macroeconomía de la Universidad de Chile. Gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Viviana, muchas gracias a ti. Bueno, Alejandro, partamos por analizar en concreto, y me gustaría ahí también, dada tu experiencia, saber si todas estas sanciones económicas que se han impuesto a Rusia, en particular, por ejemplo, la retirada de Visa o de Mastercard, el SWIFT, pueden tener y cuánta injerencia tienen finalmente en un conflicto de esta envergadura, pero sobre todo el efecto en torno a lo que ocurre con los ciudadanos rusos en su día a día. Bueno, sin duda las medidas de las sanciones van a tener efecto sobre Rusia, no me cabe duda. Lo que pasa es que todavía estamos muy encima desde que se impusieron, pero va a haber un impacto enorme sobre Rusia. Yo calculo que aquí unos meses Rusia va a entrar en recesión, no va a poder resistir porque está aislada, y no tengo claro si la ayuda de China va a ser suficiente. Algunos analistas creen que sería menor el efecto, pero yo tengo dudas porque China va a hacer siempre, como siempre, su negocio, y creo que el aislamiento finalmente va a producir severos efectos sobre la población rusa. Por lo tanto, hay que separar. Yo creo que Ucrania va a caer, es demasiada la diferencia, pero después va a venir el efecto sobre Putin. Yo no sé lo que va a hacer Putin, porque va a estar en un escenario donde la economía va a estar severamente debilitada y la gente le va a pasar la cuenta. Absolutamente. Y esos coletazos en torno a lo que puede significar una caída de una economía tan importante como la rusa. ¿Qué va a pasar con Europa? Ya hay amenazas, por ejemplo, del corte del suministro, pero en particular también qué efectos mundial puede tener, sabiendo que ya el panorama era poco auspicioso. Se habla de lo que significa también haber estado durante estos años en un contexto de pandemia. Las economías del mundo finalmente están en una situación complicada, pero obviamente esto se va a agudizar producto del conflicto. Por supuesto, van a haber efectos sobre los otros países también, sobre Europa y creo que también sobre Estados Unidos, por todo el tema energético, ¿no es cierto? Y además, porque al final las transacciones van a disminuir globalmente, que es lo que caracteriza un enfriamiento de la economía mundial. En todas las economías mundiales, cuando han habido efectos significativos, me acuerdo de la crisis del 2008, se traducía en una bajada muy importante del comercio mundial, y por lo tanto va a haber un enfriamiento de la economía mundial, sobre todo Europa, probablemente Estados Unidos, y eso nos va a afectar a nosotros también. Nosotros dependemos mucho, con la excepción de China, que hasta aquí ha sido el menos dañado, ¿no es cierto? Va a haber un enfriamiento y eso significa que la economía mundial va a crecer menos. Los efectos concretos en nuestro país, uno de los que piensa de manera como más espontánea es el precio de la benzina, que ha tenido un alza durante las últimas semanas, 26, 27 si no me equivoco. Rusia produce cerca de 11 millones de barriles diarios de crudo, ya gran parte de ellos se van a su producción interna. ¿Cuánto efecto puede tener en el precio del petróleo y en particular qué proyección podemos hacer del impacto que esto va a generar en la benzina acá, en Chile? Bueno, nosotros en la práctica importamos el 100% de nuestro requerimiento de petróleo. Por lo tanto, esto va a afectar sin duda el precio de la benzina. El precio de la benzina afecta a uno de los sectores más importantes de la economía, que es el sector transporte, y todo se transporta. O sea, al final en una cadena va sobre mayores precios, por ejemplo, en los alimentos. Ya lo estamos viendo con el pan, ¿no es cierto? Así que el efecto nuestro se recoge a través de mayores costos y mayores precios de todos los productos de la economía.
o sea, en el fondo hay un efecto dominó. Sube la benzina, va a subir también los alimentos, los insumos. Pero yo sé que es difícil, Alejandro, de plantearlo esto en una temporalidad, hablar si esto va a pasar de aquí a 2 semanas, de aquí a un mes, pero me imagino que hay un rango, ¿no? Si efectivamente este conflicto permanece, de cuál es el impacto o cuánto podría ser esa probable alza, por ejemplo. Bueno, si esto no para, yo creo que vamos a tener el barril de petróleo rápidamente arriba de los $150. Actualmente está en 110, 111 dólares, va a seguir subiendo y por lo tanto va a haber un efecto significativo sobre el precio de la benzina. Esa es la hora que hay que revisar las ayudas que se han dado hasta aquí, ¿no? El MEPCO, por ejemplo, ha logrado disminuir el impacto y para eso va a haber que suplementar los fondos que están disponibles para esa tarea. Yo creo que nos vamos a ir acercando rápidamente a los $150 el barril y por lo tanto el precio de la benzina podría subir 250 pesos más en las próximas semanas. 250 pesos. Más adicionales. Además, o sea, estamos planteando un panorama bastante complejo en ese aspecto. Es que el panorama es complejo. Esta es una guerra horrible, es una guerra que ha destrozado a Ucrania, ¿no es cierto? Y vamos a tener efectos de esa guerra. Y además con amenazas de guerra nuclear. Es complicado el panorama, hay que decir las cosas como son. Es muy complicado, lo estamos conversando en sus distintas aristas, pero también, aparte del petróleo, está el tema del trigo, de una producción rusa que es la más importante del mundo. Y ya la Asociación de Panaderos de nuestro país señalando que nuevamente el pan va a subir. Y pensemos que Chile es un gran consumidor del pan, que prácticamente en nuestra dieta y sobre todo en los sectores más vulnerables, el pan es un elemento esencial. ¿Qué análisis hace respecto al aumento que pueda significar esto del pan en los próximos días en nuestro país? Bueno, las sanciones, ¿no es cierto?, y en la práctica el impedimento físico que existe por esta situación de guerra va a hacer que el precio del trigo suba, lo mismo el maíz, y por lo tanto eso va a hacer que el precio internacional suba, y por lo tanto nosotros nos abastecemos en una parte importante del insumo argentino. Los argentinos van a subir el precio, van a ir con la subida de precio. Y por lo tanto eso le va a pegar, tal como han dicho los panificadores, va a pegarle al precio del pan, ¿eh? Entonces, esa es una situación que hay que analizar en su mérito. Tienes toda la razón, ese es un producto clave para la familia chilena, el pan, como dicen los religiosos, el pan nuestro cada día, y por lo tanto vamos a tener que enfrentar esa otra situación también. ¿Qué otros elementos que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra economía? Bueno, hablábamos del petróleo, otros que tienen que ver con la cotidianidad en nuestro régimen alimenticio, como puede ser el pan, pero ¿qué otros productos? Tal vez algunos más desconocidos. Se habla del aceite vegetal, por ejemplo, que proviene de Ucrania. ¿Qué pasa con el gas también? Se habla de que Rusia podría cerrar la llave, por ejemplo, a Alemania. ¿Eso incide o no acá en Chile? Entonces, ¿qué otras cosas pueden tener una repercusión concreta acá en Chile a partir del conflicto? Bueno, el gas nos puede afectar también, pero nos afecta en forma indirecta porque los cortes de suministro en Europa de gas inciden sobre el sustituto que se utiliza de energía, no solo para la calefacción, sino que también para el funcionamiento industrial, etcétera. Y por lo tanto, esto va a venir a través del precio del petróleo. Yo creo que en el cálculo que estoy haciendo en este momento, en las próximas semanas, de $150 el barril, está incorporado el corte del suministro de gas. Pero después vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, Alejandro Alarcón, le queremos agradecer muchísimo el tiempo, la disposición y también el análisis, a ver un poco las repercusiones en concreta, sobre todo en nuestra economía, y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Lo que puede significar esto, sobre todo en el aumento del precio de la benzina y en particular también del pan. Gracias, Alejandro, que esté muy bien. Gracias a ti, Viviana, muchas gracias.